Buenos días compañeros y tutor, cordial saludo. Mi nombre es Brisman Xiomara Estupiñán Núñez. El día de hoy vamos a hacer una exposición de la cultura a través del campo antropológico. El término de cultura, utilizado en el contexto antropológico, tiene un sentido mucho más amplio que el que abarca el habla ordinario. Por eso el desarrollo del concepto de la cultura y la insistencia en considerar cada cultura como un todo integrado han sido uno de los principales aportes de la antropología hacia las ciencias sociales. Por eso, entre los antropólogos podemos encontrar dos grupos, según el sentido que le den al concepto de la antropología. Por un lado encontramos los llamados materialistas, por otro lado encontramos los llamados mentalistas. La diferencia entre estos dos grupos es que el primero ve la cultura como un todo complejo que incluye el arte, la ciencia, la moral. Autores de estos son Hobel y Milianowski, entre otros, mientras que el otro grupo dice que la cultura es una abstracción de la raza humana. Entre los llamados mentalistas encontramos a Kober y Gluchon. El concepto de cultura se ha transformado con el enfoque clásico de la antropología sobre la cultura, dando preponderancia sobre los rasgos y elementos notables de una civilización. Establecía parámetros equivalentes a las de las grandes culturas. Eran elementos de la cultura el idioma, sus aportes literarios y artísticos, su desarrollo político, social y económico, su despliegue filosófico y artístico. A lo largo del tiempo la cultura ha evolucionado en distintas etapas. La primera, el salvajismo, la cual era la edad de piedra; el segundo, el barbarismo, la edad medieval; y el tercero, la edad actual, donde nos encontramos personas más racionales con derechos y valores encaminados hacia la ciencia y la tecnología, con la cual hemos podido conocer muchas de nuestras culturas. El relativismo cultural hace crítica al evolucionismo, más en específico al concepto de raza, para evaluar o determinar la vida cultural de una comunidad. El relativismo afirma que los valores del bien y del mal, así como los de uso y eficiencia, son relativos en cada cultura. En su sentido más externo, para el relativismo cultural, cada costumbre sería aceptada dentro de su propio asiento cultural, pero no podría extrapolarse otra cultura, pues perdería su sentido original. Resulta difícil dar una definición precisa de un término tan polémico como es el de la cultura, porque en muchas ocasiones no se distingue entre el término y las cosas a las que se refiere. Existen muchas definiciones de este término, como por ejemplo, cada cultura está expuesta a cambios de mayor o menor intensidad, o como por ejemplo, cada cultura se transmite de generación en generación con elementos y herramientas ya pactadas tradicionalmente. Para mí la cultura es un círculo que encierra creencias, mitos, juegos, comida, deportes, etc. de una comunidad, los cuales los hace únicos en su región y en su entorno. Entendemos por etnocentrismo la tendencia a considerar el modelo de vida propio de los demás. Es la costumbre de juzgar, de poco criticar el comportamiento de otro, de acuerdo con el conjunto de normas de la cultura propia. El etnocentrismo es consustancial con la mayor parte de los individuos. Es la manera en que valoran su cultura poniéndola por encima de los demás. En este caso, son más importantes los relatos míticos sobre los orígenes de las distintas razas, considerando cada uno la propia como la mejor. Cultura y sociedad son dos conceptos que, debido a su cercanía, muchas veces no se sabe interpretar, muchas veces se confunden o se intercambian. La diferencia entre cultura y sociedad es que una cultura es un conjunto de personas o incluso animales que viven y se rigen bajo normas comunes, y una cultura es un conjunto de acciones, de aptitudes, de arte, de creencias que se han adaptado y que dan muestra o identifican a una época o a una comunidad social en específico.